Ok. Bueno, Berta me acaba de preguntar cuál era la inclinación o si se puede saber cuál era la inclinación de Tito Livio en política. La verdad es que no lo sabemos exactamente, pero en parte por lo que vamos a decir ahora sobre la estructura de su obra. Livio escribió aparentemente, aparte de sus diálogos, solamente esta obra, y lamentablemente perdimos casi toda la obra. Solamente tenemos del libro, de los libros 1 a 10 y de 21 a 45. Es una obra que tenía 142 volúmenes y que iba hasta el periodo contemporáneo. Entonces, probablemente la inclinación política de Livio la pudiésemos ver en esos últimos libros que hoy lamentablemente están perdidos. De todos modos, en todo lo que tiene que ver con la antigüedad, digamos, lo que sería la parte que a nosotros nos interesa de la obra, que es la que nos queda, aparentemente él sería un gran simpatizante de la República, y por el testimonio este de que él era considerado un pompeyano, bueno, aparentemente en los libros posteriores él habría manifestado sentir una gran admiración por Pompeyo. También se dice que creo que Séneca también dice de él que él cuando él tuvo un hijo y que le recomendaba leer a Cicerón, y aparentemente tenía una enorme admiración por Cicerón, tanto en lo político como en lo oratorio. De hecho, yo creo que esto es muy, muy discutible, es simplemente una opinión, pero creo que en cierto sentido Tito Livio justamente encarna a ese historiador rétor o a ese historiador orador del cual está hablando Cicerón, ¿no? Que tiene que ser una persona íntegra, que tiene que escribir que tiene que escribir bien, que tiene que ser una persona que aprenda, digo, que use todas las herramientas retóricas para escribir historia. Bien. Algo más que me gustaría destacar de la cita de Ronald Syme es, hay varias cosas interesantes. Este libro de Ronald Syme es súper interesante, yo siempre lo recomiendo. Creo que es uno de los textos más importantes de la historiografía reciente sobre Roma. Es de 1939 y Ronald Syme, autor neozelandés británico, lo escribió en el periodo de la década del 30, o sea, Mussolini, Stalin, Hitler, y tiene una visión bastante realista, por así decir, y brutal de la historia. Hace de Octavio, digamos, poco más que un autócrata y un dictador. Como que hay algunos que han leído a su obra en tándem con los eventos de la década del 30. Y fíjense que él asocia a los autores contemporáneos a Livio, los poetas Virgilio y Horacio, como, digamos, funcionales, por así decir, al sistema. Los asocia como personas de origen provincial. Recordemos que Virgilio era de Mantova o Mantua, también en la Galia Cisalpina, y Horacio también era un provincial, si no me equivoco, más del lado de la Campania o del sur de Italia. Entonces los asocia con una clase nueva, por así decir, de provinciales que en el contexto del Principado tienen mucho que ganar acercándose al príncipe. Y, digamos, esta historia era una historia patriótica, moral y exhortativa, es decir, esta idea de que la historia tenía que ser un ejemplo. En este sentido, me parece que Ronald Syme da en la tecla cuando dice que era patriótica, moral y exhortativa, ¿no? El mismo Tito Livio, en el prólogo, en el prefacio que acabamos de leer, nos está advirtiendo un poco de esto. Así que, bueno, los exhorto yo también a leer la obra de Ronald Syme, que es para mí fascinante, y si les interesa este periodo, creo que es uno de esos clásicos obligatorios para adentrarse en el tema. Bueno, hablemos un poquito de su obra, ¿no? Hablemos de la obra de Tito Livio, la que nos interesa a nosotros, que es la historia de Roma desde su fundación. No sabemos exactamente cuál es el título. Los autores antiguos normalmente llaman a la obra o sea, historias. Algunos hacen referencia a la obra como anales, porque la obra va siguiendo año por año, digamos, los hechos. Pero en la Edad Media ya le quedó digamos, el apodo o el nombre de Aburbe Condita, o desde la fundación de la ciudad, porque, bueno, era probablemente una de las obras más representativas que cubrían, de las que habían sobrevivido, que cubrían desde la fundación de la ciudad hasta la época de Livio. También se la llamó décadas porque los libros en los códices normalmente estaban agrupados en grupos de 10 volúmenes, del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, y así nos fueron llegando.
¿sí? Bueno, el trabajo tenía 142 volúmenes y es el más extenso de todas las obras históricas que conocemos del mundo antiguo, con una excepción de un historiador ahora perdido y anterior a Tito Livio llamado Neogelio, que bueno, escribió una obra que tenía, si no me equivoco, más de 160 libros. De todas maneras, esto de escribir en 142 volúmenes no era nada común, era una obra considerada mastodóntica, por así decir, y ya los antiguos autores se burlaban de que las pieles y los rollos de la obra de Livio no entraban en las bibliotecas, ¿no? Es en uno de los epigramas de un autor llamado Marcial, ya hay una cierta burla al carácter monumental de la historia de Tito Livio. Bueno, la obra claramente tiene un manejo muy elegante de la lengua latina, es considerada uno de los clásicos del corpus latino, y esto yo se los adelanté en la diapositiva anterior. Livio parece haber admirado fuertemente a Cicerón, se han hecho estudios estilísticos de la obra de Livio y algunos han argumentado que se ven ciertas analogías en el uso del lenguaje. Sin ir más lejos, Quintiliano, un rétor del siglo I después de Cristo, entre el 1 y el 2 después de Cristo, eh, va a recomendar que a su hijo que lea muy atentamente a Livio, no tanto por una cuestión puramente moral y exhortativa, sino principalmente por el estilo. Él destaca fuertemente el estilo de Livio, lo cual nos dice un montón de cosas, ¿no? Que un rétor destaque la obra de un historiador no es algo sumamente común. Y en el caso de Livio, él habla siempre muy bien del estilo de Livio. Bueno, Livio, el tono de la obra es de carácter elevado y es muy serio. Eh, eh, Esto probablemente tenga que ver con este carácter digamos, exhortativo de la obra, el hecho de buscar ejemplos, hace que la obra de Livio no abunde en humoradas, eh, e incluso uno de los comentaristas más importantes de Livio, un autor británico llamado Ogilvy, dice que, esto es una cita textual, hay algo frío y distante en el hombre, dice. No se encuentra ni una pizca de humor en su historia. De hecho, lo vamos a ver ya la clase que viene, cuando Livio adapta a perdón, cuando Livio adapta a Polibio, suele ocurrir que muchas veces quita las partes que incluyen obscenidades o que incluyen comentarios fuera de lugar o cosas que incluyen que están vinculadas con el humor, ¿no? Entonces esto es un aspecto bastante importante de la obra de Livio. No van a encontrar, no es una obra que va a estar caracterizada por las chanzas o las humoradas. Eh, bueno, influenciado probablemente por el contexto bastante violento de la sociedad romana en su juventud, esto ya lo mencionamos, Livio va a considerar a la historia como un remedio y va a considerar que lo mejor que puede hacer el historiador, él en su época, es volver al pasado para escapar, por así decir, de las calamidades presentes y tratar de proactivamente utilizar ese escape para digamos, de forma positiva y que le sirva a los demás, ¿no? Un autor que piensa, por así decir, en el presente y en el futuro, en quienes van a leerlo. Bueno, él nos dice esto de esta búsqueda del consuelo explícitamente también en su prefacio. Por ejemplo, dice, yo por mi parte espero, además, obtener esta contrapartida a mi esfuerzo, apartarme, al menos mientras dedico toda la concentración de mi mente, a recuperar esta vieja historia, el espectáculo de las desventuras que nuestra época lleva viviendo tantos años, marginando cualquier preocupación que pudiese si no desvía mi ánimo de la verdad, sí al menos generar inquietud en él. Bueno, acá aparece nuevamente, ¿no? El concepto de verdad, y él lo asocia a esta búsqueda, a este escape, ¿no? A esta historia como un escape que es, bueno, es bastante interesante también. También va a decir lo siguiente en el prefacio. Estos son para mí los que deben ser el centro de atención con todo empeño. O sea, acá nos está dando, por así decir, el corazón del programa de su obra, ¿no? El corazón filosófico. ¿Cuál fue la vida? ¿Cuáles las costumbres? ¿Por medio de qué hombres? ¿Con qué política en lo civil y en lo militar fue creado y engrandecido el imperio? Es decir, que cuando leamos su obra, buscar es perdón, me quedé momentáneamente sin cámara. Es decir, que cuando leamos su obra, lo que tenemos que buscar es justamente esto, ¿no? O sea, Livio va a hablar de cuál es la vida, cuáles son las costumbres, quiénes son los hombres, y cuáles son las políticas que engrandecieron al imperio. Y ese es el centro de la obra, ¿no? Bien.
¿Cómo está estructurada esta obra? ¿Cuál es la composición y cuáles son las partes que la caracterizan? Bueno, influenciado por, digamos, siglos de tradición retórica e historiográfica, digamos, Livio declara haber leído a los griegos, además de a los romanos, y además por su formación como un orador, no es sorprendente que la obra de Livio sea muy compleja en todo lo que tiene que ver con la arquitectura narrativa, ¿sí? Es una obra muy, digamos, muy pensada, muy planificada, y se han escrito muchos libros tratando de entender cómo funciona esta arquitectura, y hay distintas interpretaciones, pero en términos generales el consenso es que Livio planificó muy cuidadosamente las partes de la obra, y tratando de respetar cierta, por así decir, armonía y cierto equilibrio entre los libros. Bueno, los libros, como les dije, que sobrevivieron son del 1 al 10 y del 21 al 45, y el principio, por así decir, general que rige la estructura van a ser composiciones temáticas que se encuentran en grupos de 5 y 10 libros. Algunos autores hablan también de composiciones en grupos de 15 libros, pero lo cierto es que ya no estamos tan seguros de eso. Sobre lo que sí estamos seguros es que Livio componía en grupos de 5 y en grupos de 10 libros. Bueno, los primeros 5 libros, libros 1, 2, 3, 4 y 5, son libros que cubren una unidad temática que va desde el comienzo mitológico de la ciudad, es decir, para Livio todo lo que tiene que ver con la parte anterior a la fundación de la ciudad, él la considera una leyenda, un mito, pero hace referencia a él, y para él lo histórico, fíjense cómo han cambiado los criterios, para él lo histórico sería a partir de la fundación de la ciudad, ¿no? Bueno, estos 5 libros cubren entonces la parte, digamos, de Eneas, de su escape de la guerra de Troya, de sus andanzas y llegada al Lacio. Fundamentalmente es muy sumario cuando habla de los vagabundeos de Eneas, más bien hace referencia directamente a la llegada al Lacio, y cubre muy sumariamente todo el periodo, digamos, entre Eneas y la fundación de Roma por parte de Rómulo y Remo. Pero bueno, a partir de ahí, digamos, la historia se empieza a expandir un poquito y cubre los 7 primeros reyes, eh, y también va a cubrir una buena parte del periodo, de la primera parte del periodo republicano, es decir, desde más o menos el año 509, 510 a.C., hasta la destrucción de Roma por parte de los galos alrededor del 390 a.C. Es decir, que la secuencia narrativa iría desde la fundación de la ciudad, ¿no?, hasta la destrucción de la ciudad, a esa destrucción de la ciudad. Y por así decir, los héroes de este periodo, fundamentalmente el héroe central, sería Rómulo, el primer gran fundador. Bueno, los 5 siguientes libros, los libros que van del 6 al 10, van a incluir, sabemos que, digamos, acá hay un indicio muy fuerte de que se trataban los primeros 5 de una unidad, porque Livio comienza el libro 6 con un prefacio nuevo, ¿no? Agrega un nuevo prefacio, y van a incluir todos los hechos que ocurren desde la destrucción de Roma hasta la batalla de Centino, la batalla que le da, por así decir, a Roma la supremacía en Italia, más o menos hacia el 285, 290 a.C. Es decir, que esta serie de libros arranca con un punto bajo, por así decir, la destrucción de Roma, y terminan en un punto alto que es la hegemonía de Italia. Algunos autores, por estas razones, hablan como de ritmos narrativos, y acá el héroe pasaría a ser, en estos siguientes años, pasaría a ser Camilo, ¿no? Camilo, el llamado el segundo fundador de Roma, y pasaría a ser por así decir, el protagonista y el héroe de estos segundos 5 libros, ¿no? Después teníamos otros libros, los libros 11 a 15, que lamentablemente se perdieron en algún momento de la Edad Media, y que estaban dedicados a las últimas guerras con los samnitas, los, por así decir, grandes rivales en Italia, los que le disputaban a Roma la supremacía en Italia. También estaban dedicados a guerras contra los galos y contra Pirro. Lamentablemente todo lo que tiene que ver con guerras pírricas lo conocemos por otros autores. Y los volúmenes 16 y 20, también perdidos,
se dedicaban a cubrir la Primera Guerra Púnica. Es decir, que todo lo vinculado con la Primera Guerra Púnica tenemos que buscarlo más bien en Polibio porque los libros de Aburto y Cóndita también están perdidos. Bien, la siguiente década que sí tenemos, la década 21 a 30, también se considera que está partida en dos mitades. Esta es una de las décadas, junto con la primera que ha sido más estudiada de todas, es la década más problemática en términos filológicos que vamos a ver. De esto vamos a hablar mucho la semana que viene, así que no me voy a detener demasiado y va a cubrir fundamentalmente la guerra de Aníbal. Es decir, del libro 21 a 30, el eje central, y esto no hay ningún tipo de discusión, es la guerra de Aníbal, pero con una aclaración. Tenemos una partición, parteaguas, que sería el libro del libro 26 en adelante, es decir, que son 5 y 5, y en los primeros 5 libros el personaje central sería Aníbal, con sus victorias, con su carácter feroz y cruel, según Livio, mientras que en los siguientes 5 libros el protagonista sería el hombre que aparentemente vemos en pantalla, Escipión el africano, el conquistador el triunfador en Sama y el vencedor de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Es muy claro esto que, mientras que en la primera mitad, por así decir, de esta década, el eje de las preocupaciones y el centro narrativo y dinámico, el que lleva adelante, digamos, la dinámica de los acontecimientos es Aníbal con sus hitos y sus hechos, con sus crueldades y con sus genialidades tácticas. En la segunda mitad vamos a tener que Escipión, con su juventud y sus hechos en Hispania sobre todo, y luego en África, va a ser el que dinamice y que potencie la narrativa. En los últimos libros que conservamos, los libros que van del 31 al 45, es decir, las décadas 4 y 5, el eje de la narración van a ser las guerras sostenidas por los romanos en el este, es decir, en todo lo que tiene que ver con Grecia, con los reinos helenísticos, con Macedonia principalmente, va a haber mucho sobre Grecia, va a haber mucho sobre el Imperio Seleucida, va a haber mucha información sobre Egipto, y por esta razón vamos a tener mucha dependencia de Tito Livio, ¿sí? Perdón, de Polibio quise decir. Bueno, uno de los especialistas más importantes en lo que tiene que ver con la estructura de la obra de Tito Livio, un autor francés, un académico francés llamado Bernard Mineo, argumenta que la obra evidencia una cita, ¿no? Voy a citar, concepción cíclica del tiempo. Él dice que eh, Tito Livio usa una especie de tiempo recurrente en donde cada 365 años se podría decir que se repiten ciertos hechos. Él, por ejemplo, dice que hay tres grandes fundadores en las partes de la obra. Dice, por ejemplo, que Rómulo sería el fundador de la primera parte de la obra, ¿no? En el año 1 del año Aburbe Cóndita, que tendríamos a Camilo, sería el segundo fundador después de la destrucción de Roma, después de la destrucción realizada por los galos. Y finalmente, esto es ya especulativo, Minio dice que en la parte perdida de la obra habría una tercera fundación llevada a cabo por Augusto aproximadamente en el año 726, lo cual nos daría a grandes rasgos un marco cronológico de repetición de entre 360 y 365 años. Si esto es así o no, si es pura coincidencia o no, la verdad es que no lo sabemos, pero bueno, el libro de Minio es interesante porque nos da, digamos, lleva al extremo, por así decir, esta lectura hiper detallada de Livio como un arquitecto narrativo genial, ¿no? Bueno, este tipo de organización de libros en grupos de 5 y 10, dicen muchos autores, habría continuado al menos hasta el libro 120. Esto es una suposición también, pero tenemos no los libros, pero sí digamos, lo que llaman las periocae, son como pequeños resúmenes de cada libro. Algunos autores se han tomado el trabajo de tratar de especular con si los grupos de 5 o 10 continúan hasta el final o no, y muchos, por ejemplo, este que yo les copio acá, Statter, argumentan que siguen hasta el libro 120, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito más en detalle del estilo del libro. Yo ya lo mencioné un poco, pero quiero entrar en algunos detalles más.
Bueno, Livio declara también en su prefacio que mucha gente ha intentado contar la historia desde los orígenes de Roma y que él siente que la tarea, digamos, él se siente como entre una multitud de historiadores, y entonces dice que una de las estrategias que usan los autores para, por así decir, vender sus historias entre esta multitud y competencia de historiadores es tratar de hacer algo nuevo con el estilo. Y esto claramente es algo que Livio trata de hacer. No sabemos si es un innovador absoluto en términos estilísticos, pero sí podemos afirmar que su estilo es particularmente llamativo y, digamos, es una de las características que más destaca su obra. Y muchos argumentan que es la razón por la cual su obra ha sobrevivido, mientras que las de sus competidores, por así decir, han quedado en el olvido. Bueno, una de las características más importantes de la obra de Livio es que tiene una gran enargeia, este término griego, se puede traducir como vividez. Tito Livio trata constantemente de poner imágenes en la mente, por así decir, de sus lectores, para dotar a estos ejemplos que él quiere transmitir de una mayor transparencia, de un color más armonioso y más llamativo, y evitar que sus lectores, por así decir, se pierdan y se aburran. Bueno, uno de sus comentaristas también dice que, a pesar de esta característica tan peculiar de su obra, esta característica de sus personajes, se ve que hay cierta tendencia moralizante que se convierte en algo dominante. Entonces, estos dos aspectos son muy característicos de la obra de Tito Livio, tanto la característica moralizante como la estrategia de utilizar la enarguía, la vividez, para captar la atención del lector. Eh, Tito Livio también va a ser un historiador muy sensible a todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, muchas veces en sus narraciones va a buscar dotar y a acompañar a las narraciones, a las descripciones con por así decir, una construcción psicológica de los personajes. Y esto, en algún sentido, lo acercaba en términos de Polibio a esta versión medio dramática de la historia de la cual el autor griego se quejaba, ¿no? Esta idea de que el historiador tenía que contar la verdad de forma desprovista, de forma incluso árida si era necesario, y que no debía tratar de despertar las emociones. Bueno, en el caso de Livio, eh, yo diría que Livio sí quiere despertar las emociones. En general son las emociones, uno podría decir, más placenteras o las más elevadas, no tanto las emociones más negativas, pero claramente Livio no parece coincidir con Polibio, al menos en su práctica, en el consejo de no recurrir a las emociones. Bueno, para darles un ejemplo de esto, cuando habla de un episodio muy dramático en la historia romana, el episodio de las Forcas Caudinas, eh, es un episodio en donde el ejército romano está marchando por lo que hoy sería la provincia de Campania, en Italia, entre, digamos, una hoya, por así decir, entre las montañas, un pequeño valle cercado totalmente por montañas. Bueno, las tropas romanas son rodeadas absolutamente por los samnitas, y les cierran el paso y, bueno, los romanos saben que básicamente van a morir o por el ataque o por el hambre. Entonces, Tito Livio nos transmite, por así decir, la perspectiva de estos soldados. Dice lo siguiente en el libro: el estupor paraliza los ánimos de todos y una especie de embotamiento extraño agarrota sus miembros. Se miran unos a otros considerando cada uno a los restantes, más dueños de sí y más capaces de discurrir, y se quedan largo tiempo inmóviles y silenciosos, ¿no? Es una descripción bastante, por así decir, subjetiva del punto de vista del soldado. Este tipo de estrategias va a ser bastante frecuentes. Livio no abusa de ellas, pero sí ciertamente las utiliza como herramientas de forma constante, ¿sí? Bueno, el estilo de Livio, como les dije, va a ser muy destacado, y en particular lo que se va a soler destacar del estilo de Livio van a ser sus oraciones. Las oraciones, digamos, los discursos de Livio van a ser particularmente estudiados en la Edad Media, y Quintiliano, un rétor, este rétor que vemos acá, una estatua en pantalla, digamos,
Ya les conté que le recomendaba a su hijo que lo leyera, especialmente por los discursos, ¿no? Quintiliano dice sobre Tito Livio lo siguiente. En la historia, sin embargo, nos mantenemos a la par con los griegos. No dudaría en comparar a Salustio con Tucídides, ni creo que Heródoto se resentiría al ver a Tito Livio colocado al mismo nivel que él, pues este último tiene un encanto y una claridad maravillosas en la narración, mientras que sus discursos son elocuentes más allá de toda descripción. Tan admirablemente adaptado está todo lo que se dice tanto a las circunstancias como al orador. Y en cuanto a las emociones, especialmente las más agradables, puedo resumir diciendo que ningún historiador las ha representado con mayor perfección. Bueno, es un elogio superlativo este, ¿no? Y Quintiliano, que era un rector importante y famoso del periodo, parece dar a entender que en su época Tito Livio era muy apreciado. Digo, lo está poniendo a la misma altura que a los grandes historiadores griegos. Me interesa que se compara a Salustio con Tucídides. Salustio y Tucídides suelen ser comparados por su la brevitas, por la brevedad con la que digamos, utilizan para describir y para narrar los hechos, mientras que Tito Livio es comparado con Heródoto, que tiene un estilo un poco más fluido, más amplio, por así decir. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, si no hay preguntas y comentarios, continuamos un poquito más. Perdón, Sí. para hacer un poco de comparación con relación a los escritores de historia, eh, ¿cómo se puede comparar a Livio con Suetonio? Aunque la obra de Suetonio obviamente es más reducida, Bueno, pero yo diría que la obra de Suetonio, en términos generales, es una obra mucho más biográfica, mientras que a Livio le interesa más la historia. Creo que a Suetonio le interesa particularmente aspectos que hoy consideraríamos de la vida privada, mientras que a Tito Livio le interesa la vida pública de los hombres. En términos de estilo, creo que Tito Livio digamos, digamos, la obra de Tito Livio es mucho más amplia, entonces tenemos muchos más, por así decir, narraciones mucho más extensas, mientras que la obra de Suetonio por ahí es de un carácter más evaluativo o descriptivo en el sentido digamos, narraciones comprimidas. No sé si hay alguna obra en puntual que compare los estilos de los dos, en parte porque Suetonio escribe, digamos, unos 100 o 130, 150 años más tarde, así que, y no se suele considerar tanto un historiador, sino más bien, por así decir, un biógrafo, ¿sí? En general, los tres grandes historiadores romanos suelen ser considerados, digamos, en orden de calidad, esto va variando, pero en general, en orden cronológico serían Salustio, Tito Livio y Tácito, ¿no? Esos serían los historiadores. Suetonio, por ahí, en cierto sentido, podría ser quizás comparado con Plutarco en el sentido de su énfasis por el interés por las vidas puntuales y en particular en lo privado de cada uno de ellos. gracias. Por nada, Berta, gracias a vos por el comentario. Bueno, vamos a pasar a un tema que, por así decir, apunta directamente a uno de los aspectos centrales del curso, que tiene que ver con las fuentes de Tito Livio. Esto acá se va a poner un poco detallado y sobre todo la clase que viene vamos a hablar muy, muy en detalle de esto, pero voy adelantando algunas cosas que es importante tener en cuenta. Bueno, Livio declara en algunas partes de su obra que él leyó a todos los autores griegos y romanos y en general cuando hace alguna referencia a sus fuentes dice los autores dicen tal cosa, ¿no? Y habla de forma general. Esto es una práctica bastante común entre los antiguos, no era tan común como nosotros, digamos, hacer referencia a las fuentes, que yo sepa, o creo que nada, que se entiende que no había notas al pie, quizás había anotaciones al margen, las glosas, ¿no? Pero muchas veces estas eran anotaciones posteriores que no eran hechas por los mismos autores. Entonces, este sistema no era un sistema digamos, en donde las referencias fueran constantes. Muchas de estas referencias a otros autores se hacían, digamos, de forma, por así decir,
digamos, no eran explícitas, sino que eran referencias que uno podía entender cuando uno tenía el conocimiento del autor. Eran como alusiones, si se quiere. Por otro lado, recordemos que no existían los derechos de autor en la antigüedad, era algo muy difícil de poner en práctica en una sociedad como la griega y la romana. Pero, de todos modos, Tito Livio sí hace referencia en ocasiones a sus fuentes, y eso a nosotros nos permite, por así decir, hacer una estimación sobre cuáles son las fuentes en unos y otros libros. Yo de esto, como les dije recién, voy a profundizar un poco más adelante, pero ya a partir del año 1822, 23, empezamos a encontrar obras, sobre todo en Alemania, que van a tratar de indagar sobre las fuentes de Tito Livio y lo van a hacer en relación con los libros 1 a 10 y 21 a 45. Hola Fabián, bienvenido, espero que estés bien. Eh, Hola, hola. Creo ¿qué Perdón por la tal? entrada tarde, pero acabo de llegar. No, por favor, bienvenido. Entonces, Livio, algo que está bastante establecido, creo que hay muy pocos que hayan dudado de esto, es que Livio no parece haber consultado documentos públicos. Por ejemplo, no encontramos demasiadas referencias a los llamados anales máximos o a los libros de Lino. Tampoco encontramos referencia a documentos oficiales como los senado consultos. No hay referencias demasiado extensas o comunes a los senado consultos. Y esto claramente lo diferencia de Polibio, que hace de estos documentos no una fuente principal, porque Polibio explícitamente dice que no deben ser una fuente principal para un historiador, pero sí, digamos, Polibio se muestra muy dispuesto a recurrir a documentos oficiales, mientras que en el caso de Tito Livio, al menos en los libros que nosotros tenemos, no parecería tener ningún tipo de interés en esto. Por estas razones, muchos autores contemporáneos, sobre todo a partir del siglo XIX, han considerado que, digamos, Tito Livio como un historiador es algo deficiente, ¿sí? Bien, para la primera década, es decir, para los libros 1 a 10, que cubren, como ya indicamos antes, los orígenes míticos hasta los conflictos digamos, lo que serían los conflictos con los habitantes de Magna Grecia, las autoridades principales que podemos sospechar, y quiero resaltar esta palabra, sospechar, porque no estamos completamente seguros de que estas sean las únicas, van a ser los autores llamados Valerio Antias, Lucio Licinio Macro, Quinto Aelio Tuberón y Claudio Cuadrigario. ¿Quiénes son estos autores? Bueno, estos autores son fundamentalmente autores del periodo inmediatamente anterior a Livio. Creemos que la mayor parte de ellos escribió entre el año 100 y el año 70 o 60 antes de Cristo, es decir, esos 40 años antes del nacimiento de Livio, y son las autoridades que Livio más referencia. Tuberón incluso consideramos que podría ser de estos autores el más tardío, y algunos autores sostienen incluso que sería la fuente principal que habría utilizado a las otras fuentes que yo acabo de nombrar y las habría sintetizado. Esta no es la visión predominante, pero dentro de las discusiones que hay, se considera que, digamos, en orden de importancia vendrían la obra de Aelio Tuberón, y que las otras obras habrían sido utilizadas como obras de consulta y referencia complementarias. Bueno, respecto a estos autores, todos estos autores provienen de familias importantes, por ejemplo, la gens Valeria, la gens Licinia, la gens Aelia y la gens Claudia, que son todas familias que pertenecen a la nobilitas, a la nobleza que se va a construir en Roma después de las leyes Licinio-Sextias, después del año 366. Vendrían a ser como una especie de familias mezcladas entre patricias y plebeyas que han establecido alianzas y han creado, digamos, una estructura de poder concentrada. Algunos serían, digamos, de gentes patricias, por ejemplo, los Valerios y los Claudios son gentes patricias, mientras que los Licinios y los Aelios son gentes plebeyas, pero en definitiva son todos miembros de la nobleza. Por estas razones y por otras, Livio muchas veces hace referencia a estos autores para criticarlos. Y Livio, cuando los menciona muchas veces, no dice cosas muy buenas de ellos. Bueno, algunos autores, algunos especialistas en Tito Livio, como P. G. Walsh, un
autor británico que escribió varios libros y artículos en la década del 50 y 60, atribuyen el énfasis de Livio en estos libros, libros 1 a 10, sobre todo ciertas narraciones, ciertos episodios, cierto énfasis en algunos personajes, a las fuentes, ¿no? Walsh trabaja con la idea de que Livio era relativamente un copista, que digo es una simplificación, pero a grandes rasgos Walsh piensa que Livio no es particularmente, un autor muy crítico, entonces aduce que cuando encontramos que se mencionan muchas veces la familia Valerio, la familia de los Fabios, en el caso de Quinto Fabio Pictor, ¿no? O a la familia de los Claudios, es porque lo que está haciendo Livio es copiando, por así decir, medio acríticamente este material y lo está transmitiendo para la posteridad. Este sesgo que podemos ver, tanto favorable como desfavorable para algunas familias, por ejemplo la familia de los Claudios, acá tenemos el busto del emperador Tiberio, que era de la gens Claudia, ¿no? El sucesor de Augusto, era adoptado, y su padre había sido un tal Tiberio Claudio Nerón, y bueno, él pertenecía a la gens Claudia, ¿no? En la obra de Livio vemos muchas veces que los Claudi, la familia Claudia, aparece representada como una familia muy arrogante, cruel, malvada, ¿no? Mezquina. Y entonces Walsh y otros autores le atribuyen esto bueno, que acá Livio está siguiendo a Valerio Antias, ¿no? Entonces cuando los Valeri son criticados o cuando otra familia es criticada, bueno, Walsh y otros autores atribuyen esto por el contrario, a Claudio Quadrigario, ¿no? Bueno, estas obviamente son todas especulaciones, porque lo cierto es que para estos autores muchas veces lo único que tenemos son fragmentos que normalmente no exceden los 100 fragmentos, pero bueno, es una tarea que fue necesario hacer, por lo menos para despejar algunas dudas y responder algunos interrogantes sobre cómo trabajaba Tito Livio, ¿no? Y cuáles eran sus fuentes. Bueno, Livio, les traigo acá un ejemplo para que vean un poco qué opinión tiene él sobre algunas de estas fuentes. Livio es consciente de que sus fuentes muchas veces exageran, que sus fuentes muchas veces están sesgadas y que incluso recurren a la mentira, porque en el libro 8, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Creo que la historia fue alterada en los elogios fúnebres, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Y en las falsas inscripciones de los retratos, al inclinar a su favor las familias, la fama de las hazañas y los cargos con mentiras que inducen a error. De ahí, sin duda, la confusión entre las gestas individuales y los vestigios históricos públicos. No queda, además, ningún escritor de la época en cuya autoridad basarse con seguridad suficiente. Bueno, esta referencia es una de las referencias más interesantes porque nos muestra un poco los métodos de Livio y nos puede dar cierta indicación sobre su trabajo. En principio, bueno, Livio no está del todo seguro, ¿no? Esto se ve muy claro. Dice, bueno, yo creo tal cosa, ¿no? Es una opinión, pero no está del todo convencido, y él dice que es muy probable que la historia haya sido alterada en los elogios fúnebres. En la antigua Roma, cuando un hombre, o incluso una mujer, porque tenemos también ejemplos de mujeres que recibieron ciertos elogios, eh, que cuando morían, normalmente se hacía un funeral muchas veces público y se hacían elogios, oraciones muy epidícticas, exhortativas. Polibio habla mucho de esto. Y, y bueno, algunas personas copiaban estos discursos y después esos discursos eran reproducidos y bueno, se conservaban para la posteridad. Bueno, como el objetivo, obviamente, de la oración era elogiar al difunto, se considera, y Livio considera, que muchas veces contenían falsificaciones, errores o exageraciones, ¿no? Entonces tenían mentiras, como dice acá, que inducían al error. Eh, También es interesante que la cita mencione